Ya en la sesión pasada tuvimos oportunidad de analizar nuestra situación inicial cuando teníamos una partícula que se mueve en línea recta con una velocidad constante. Estuvimos analizando las distintas representaciones matemáticas y en esta sesión me propongo compartir con ustedes una manera de interactuar con las diferentes representaciones matemáticas. Esta interacción, o sea, está usando las representaciones de una manera, digamos, acertada, es algo que para nosotros significa desarrollar una competencia matemática. Esta competencia está muy de la mano, a nuestra forma de ver, muy de la mano con la comprensión de las matemáticas. Por tanto, verán que será algo muy común en nuestro discurso. Trataremos siempre de hacer uso de esta interacción entre las diferentes representaciones, como lo veremos ahora, si me acompañan en la pantalla cuando estábamos viendo nuestra síntesis anterior. Ya sabíamos que teníamos, digamos, una imagen del fenómeno, tenemos una imagen de la representación numérica que hicimos de él. Observen ustedes cómo hicimos de una manera organizada nuestros cálculos. Esto nos permitió llegar a la identificación de una variable, nuestra x, misma que nos llevamos a nuestra representación algebraica, la bautizamos ya como nuestra función de posición, tenemos nuestra función x de t igual a 2 más 3t. Finalmente también tuvimos ocasión de ver su representación gráfica. Aquí les presenté una animación con la partícula en vivo y a todo color y nos dimos cuenta cómo se genera esta recta, ¿no? Esta recta que no es la recta por la cual se mueve la partícula, es una representación matemática del movimiento y esta recta nos va a permitir interpretar justamente el movimiento. Entonces, aquí abajo de esta filmina me permití poner una serie de preguntas, se las voy a enseñar así todas. Todas estas preguntas las vamos a poder contestar. Acuérdense que nuestra problemática es el conocer valores de una magnitud que está cambiando. ¿Cuál es la magnitud? La posición en un movimiento en línea recta. Y estas preguntas que nos estamos haciendo, todas son, digamos, en un contexto de la práctica de predecir el valor de la magnitud que está cambiando y en determinadas, digamos, condiciones, ¿no? Por ejemplo, la primera de las preguntas dice, ¿en qué posición estaba la partícula cuando comenzamos a observarla? Si yo me voy aquí a nuestra síntesis, ¿en qué posición estaba? Pues aquí lo estoy viendo, ¿no? Ciertamente, estaba en la posición 2. Si me vengo a la representación numérica, lo que tomaría es el renglón donde el tiempo es 0 para decir 2. ¿Cierto? Bueno, esto es evidente ahorita acá en estas dos imágenes, pero lo que yo quisiera es que lo viéramos también en las otras dos. Cuando estoy aquí en la representación gráfica, vean cómo este punto donde les estoy ahorita apuntando con el cursor es justamente el lugar en donde inicia, digamos, la observación de nuestro movimiento, ¿no? Cuando estaba en la posición 2. O sea, aquí tendríamos que poner un número 2, ¿no? En el punto donde está este comienzo, ¿no?, del gráfico. Y finalmente, si me voy ahora acá a la representación algebraica, en esta representación algebraica, observen ustedes cómo el número 2 se encuentra en esta posición. Es el número que está solo, que está aislado, no tiene la letra T consigo, ¿no? Entonces, esa es una manera de verlo. Ahora, lo que yo quiero es que usemos las representaciones. En este caso me refiero a la representación algebraica. ¿Cómo se usa esta representación para encontrar ese número 2 de una manera operativa? O sea, ahorita lo hicimos de una manera visual, ¿no? Vimos dónde estaba ese numerito solo, ¿ok? La manera operativa sería que nosotros fuésemos capaces de hacer algo como lo siguiente. O sea, para contestar esta pregunta, vamos poniéndole aquí numeritos, esta es mi pregunta 1. Para contestar mi pregunta 1, lo que yo estaría haciendo es como preguntarme, en el tiempo igual a 0, ¿sí? En el tiempo igual a 0, ¿cuánto vale la posición, no? ¿Cuánto vale la posición? Y esto se contesta si utilizamos la representación algebraica de esta manera. O sea que estoy escribiendo x evaluado en 0, ¿no? Me sustituyo en la letra T el 0 en la expresión que tengo acá en la algebraica, ¿ok? Y entonces lo que vamos a obtener es aquí un 2 más 3 por 0. O sea, lo que hice, el meter este valor T igual a 0, lo pongo aquí también en su lugar. Esto nos va a dar el 2 más 3 por 0, que va a dar 0, y 2 más 0 es igual a 2, ¿no? Entonces, los 2 metros es un valor que ya hemos obtenido utilizando nuestra representación algebraica,
¿Ok? Pasemos a la segunda pregunta. Dice, ¿en qué posición se encuentra a los 7 segundos? Ese era un lugar que me acuerdo quedó en nuestra animación de la partícula, entonces por eso decidí aquí ponerlo. Cuando yo me regreso a nuestra imagen, o sea, aquí sería como tener la película, ¿no? Ser capaces de tener la película y poder darle clic, o sea, parar en una foto cuando en el micronómetro marquen los 7 segundos, ¿no? Eso sería posible si estuviera en presencia del fenómeno, ¿no? Y tuviera, claro, todas las condiciones para hacerlo. Acá en la representación numérica se necesitaría que yo hubiera llegado hasta el 7, ¿se fijan? O sea, igual hay quienes todavía insisten y piensan que en el 5 pues va a ser 14 más 3 y entonces da 17 y luego sumo otros 3 y me va a dar, ¿cuánto sería? 20 y luego sumo otros 3 y llego al 23. O sea, esa acción que les decía de ir como, yo lo digo brinco por brinco, ¿no? Es una acción que no fomenta el tipo de expresión algebraica como la tenemos aquí, en donde tenemos declarado que al 2 le sumo 3 veces el tiempo que había transcurrido, ¿no? Que son los 7 segundos. Justamente lo que nos dice nuestra representación algebraica de una manera compacta, ¿no? Entonces, ¿cómo contestaríamos esta segunda pregunta? Lo que haríamos nosotros es, en ella, vamos a poner aquí nuestro número 2, en ella lo que haríamos es simplemente otra vez evaluar x en 7. Y esto nos va a llevar a 2 más 3 por 7, que es igual a, ¿cuánto? 2 más 21, igual a 23, ¿no? El 23 que les había platicado cuando llegué a él brinco por brinco, ¿no? Moviéndome 3 y 3 metros cada vez. ¿Ok? Entonces ya encontramos ese valor gracias a la representación algebraica. De hecho, mucho en la matemática tiene que ver con este. Este es el lenguaje simbólico con el que les digo, ¿no? Nos tenemos que familiarizar. Vámonos a la siguiente pregunta, ¿no? La pregunta número 3 dice, ¿en qué posición se encuentra a los 4:25 segundos? Les voy a platicar que me ha tocado aquí con los estudiantes, o sea, ver que hay mentes capaces de decir, oye, pues si a los 4 segundos estaba en la posición 14 y yo sé que recorre 3 metros cada segundo, pues entonces en el punto 25, ¿no? Que está dentro de la pregunta hacia aquí abajo, en el 4.25, este punto 25 es como hablar de un cuarto, ¿no? De un cuarto del segundo. Entonces, en ese punto 25, pues habrá recorrido 3/4 de metro. ¿Por qué? Porque antes en un segundo recorrió 3 metros, entonces en un cuarto de segundo recorre 3/4 de metro. Y entonces me dan la respuesta numérica, ¿no? De 14.75, porque 3/4 de metro son 0.75, ¿no? O sea, hay mentes que tienen esa agilidad numérica, ¿no? Pasaron un cuarto de segundo, se movía 3 metros cada segundo, entonces se movió en ese cuarto de segundo, se movió 3/4 de metro, se lo sumo a los 14 que ya tenía a los 4 segundos y llegué al 14.75. Ahora, igual, este cálculo fue sencillo, ¿por qué? Porque el punto 25 es fácilmente reconocible como un cuarto, con todo lo que hemos trabajado nosotros con los números aquí, ¿no? Pero vamos a tomar nuestra herramienta de la función de posición. Lo que tendríamos que hacer en este caso sería, entonces hacemos nuestra operación utilizando nuestra representación algebraica, que sería evaluar x en 4.25, ¿ok? Esto nos llevaría a 2 más 3 por 4.25, ¿ok? O sea, esto es igual a 2 más, y hagamos esta multiplicación ahorita aquí mentalmente, que sería 3 por 5 son 15, llevamos una, 3 por 2 son 6 y una son 7, 7 no llevamos nada, 3 por 4 son 12. 12.75 más 2 nos da el 14.75 que yo les había platicado acá arriba, ¿no? Que obtienen algunos estudiantes haciendo su operación numérica en la mente, ¿ok? Bueno, tenemos el refugio de esta representación algebraica que siempre nos va a permitir poder seguir adelante, ¿no? Y dar las respuestas aún y cuando fuera el número que fuera, ¿no? O sea, igual aquí me parece que, bueno, vamos a ejemplificarlo con la siguiente de las preguntas, ¿no? Aunque en esta pregunta ya les cambié la situación. Vean ustedes, dice, cuando estaba en la posición 10 metros, la partícula, ¿no?
¿cuánto tiempo había pasado desde que inició la observación? O sea, esta pregunta, si ustedes se dan cuenta, ya es una pregunta que va en el otro sentido. ¿Por qué? Porque ahora lo que tenemos es un dato de la posición, es como estar en este lado de la tabla numérica y querer capturar el dato de acá, del tiempo, ¿no? Esto aquí pues, necesitaríamos haber tenido una tabla bastante extensa, ¿no? Para tener el valor de 10, haber evaluado no en los enteros como está aquí, ¿no? Porque el número 10, si se fijan, anda entre el 8 y el 11, o sea, tiene que ser un número que anda entre el 2 y el 3, seguramente. Pero ¿cuál es ese número? No vamos a adivinar. Lo que vamos a hacer nosotros es usar nuestra representación algebraica. Entonces, ¿cómo la usaríamos aquí en este caso? Lo que haríamos nosotros es, vamos a ponerle aquí el número 4, me voy a saltar esa expresión que está allí, tenemos número 4. Fíjense ustedes, cuando estaba en la posición 10 metros, para mí esta es una información que digo, si X es igual a 10, ¿no? Cuando estaba en la posición 10 metros, ¿cuánto tiempo había pasado desde que inició? Si X es igual a 10, entonces, ¿cuánto vale T? O sea, estoy traduciendo, digamos, en forma sintética la pregunta. Si X vale 10, ¿cuánto vale T? ¿No? Eso me obliga a que mi expresión, acá la tengo, ¿no? X de T, esté yo, digamos, dándole un valor a X de T. O sea, podríamos poner aquí, 10 es X de T, ¿no? Es igual a 2 más 3T. Y lo que se ha generado es una ecuación lineal, ¿no? Una expresión de la cual vamos a despejar la letra T. Entonces, ¿qué nos quedaría? Al despejar aquí T, que tenemos, bueno, voy a despejar 3T. Ya les he comentado este 3T, véanlo como si estuviera de este otro lado, o sea, como si siempre en una expresión matemática, ustedes pueden ver las cosas como en un efecto de espejo, ¿no? Aquí está el 2 más 3T de este lado y el 10 de este lado, porque estamos acostumbrados a ver las letras del lado izquierdo, igual no pasa nada si la tenemos del lado derecho. Pero bueno, en este despeje que yo estoy haciendo, estoy viéndolo como está acá y entonces voy a pasar el 10 menos 2, el 2 restando de este lado, me queda el 8. Y entonces me va a quedar finalmente que T es igual a ¿qué? A 8 sobre 3. Este número 3 estaba multiplicando a T y ahora pasó dividiendo. ¿Ok? Entonces, en este momento hemos llegado a la solución, ¿no? De X igual a 10. La posición 10 se obtiene a los 8 tercios de segundo, ¿ok? Aquí me gustaría comentarles que observo en muchos estudiantes una actitud como esta. Ahorita tengo a mi lado, ¿no? mi pequeña calculadora, pequeña, suficientemente pequeña para poderla yo ver, y entonces hay estudiantes que están habituados a que en el momento en que tienen que hacer una operación, entonces tenemos aquí, por ejemplo, el valor 8 dividido entre 3, ¿no? Si hacemos ese 8 entre 3 en la iPad, ese 8 entre 3 de la iPad, al calcularse me va a dar igual a ¿cuánto? Fíjense la cantidad, 2.666.666.667. Si ustedes recuerdan ya nuestro discurso de los números, ¿no? Que hemos tenido con anterioridad, recordarán que el número 8 tercios tendría una expansión decimal infinita periódica. Este 7 último que me está dando la calculadora me está redondeando las cosas, ¿ok? Entonces, lo habitual en los estudiantes, voy a decirlo, lo habitual es considerar unas 2 o 3 cifras decimales, ¿ok? Pensando que la calculadora, o sea, es la que me da, digamos, la cantidad. Y entonces, si hacemos acá nuestro cálculo pensando que, o sea, se los voy a poner con otro color porque no quiero que esto se malinterprete, ¿no? Hay quienes ponen por acá, ¿no? Ven un 8 tercios y entonces dices es un 2.666, ¿no? Vamos a poner 3 seises, 2.666, ¿no? Y dan esa respuesta, como que a los 2.666 segundos la partícula estaba en la posición 10 metros, ¿ok? Fíjense si ponemos en tela de duda, ¿no? Este tipo de procedimiento, lo que pasaría cuando evaluemos nuestra posición en 2.666, ¿ok? Al evaluar ahí, lo que obtendríamos nosotros es 2 más 3 por 2.666, ¿ok? Y este valor nos va a llevar a 2 más, hagamos la multiplicación, 3 por 6 son 18, llevamos 1, 3 por 6, 18 y 1, 19, llevamos 1,
3 por 6, 18 y 1, 19, llevamos 1, 3 por 2 son 6 y 1 son 7. Llegamos a 2 más 7.998, que es un 9.998. ¿Y no que era 10? O sea, ¿qué es lo que está pasando aquí en este procedimiento? Lo que está pasando es de que estamos haciendo una aproximación del número 8 tercios. Ahí es en donde yo remarco la importancia de nuestros números, ¿no? De nuestros números reales que hemos trabajado con anterioridad. Y yo les diría, esta es la respuesta, esa es. Si mi actitud es ir a una calculadora y quiero hacer algo como esto, tengo que tener la precaución de que este signo de igual lo considere como una pseudo igualdad, o sea, no es una igualdad. O sea, tendría que decir en dado caso, si quieren, la respuesta es 8 tercios, ¿no? Y si quieren, podría decir, para decir más o menos anda entre un 2.666, o sea, pero estar conscientes con esta simbología de que hice una aproximación. Porque es una aproximación, porque exactamente, se fijan, no nos dio el valor de 10. Entonces, dada esta observación, me gustaría llegar a la última de nuestras preguntas, que dice nuestra pregunta número 5. ¿Qué dice la pregunta número 5? Dice, cuando estaba en la posición raíz de 13, vean, ese símbolo de radical siempre se batalla con la escritura en matemáticas, ¿no? Raíz de 13 metros, ahí me atrevo a pensar en raíz de 13 metros como un número irracional, o sea, no pasa nada, es un número tan número como los demás. ¿Cuánto tiempo había pasado desde que inició la observación? Bueno, para dar esa respuesta, entonces ahora en nuestra nueva pregunta lo que estaríamos haciendo es, si x vale raíz de 13, ¿cuánto vale t? Hacemos nuestro procedimiento, raíz de 13 es igual a 2 más 3 por t. Vamos a despejar de aquí nuestra t, voy a ponerlo de este lado como si hubiera visto en un espejo, 3t es igual, acá nos quedaría el raíz de 13 menos 2, me faltó el 1, raíz de 13 menos 2, y t es igual a raíz de 13 menos 2 entre 3, ¿ok? Esta que está aquí, nuevamente yo les diría, es nuestra respuesta y es una respuesta exacta, ¿ok? Si quisiera yo regresarme por comprobarlo con ustedes que sí funciona esta respuesta, pues les diría, fíjense ustedes, o sea, ¿qué pasa si sustituimos x en raíz de 13 menos 2 entre 3? Este número es un número irracional, ciertamente, no lo voy a aproximar, no necesito aproximarlo. Puedo hacer la operación con él, vamos a ver qué complicaciones pudiéramos tener. Y si hago la sustitución entonces de este valor, vean ustedes lo que pasa. Tengo un cociente, numerador, denominador, y este 3 que está en la parte superior con este 3 que está en la parte inferior, ¿qué va a pasar? Los podemos cancelar, ¿no? Y al hacer la cancelación, ¿qué nos quedó ahora? ¿No? Nos quedó 2 más raíz de 13 menos 2, 2 menos 2, ¿qué vamos a hacer ahora? Pues cancelamos estos dos y llegamos, como esperábamos, a nuestra respuesta, raíz de 13, ¿no? O sea, se fijan, o sea, sí podemos llegar a la exactitud, cosa que no se logró cuando acá habíamos hecho aproximaciones, ¿no? Entonces, yo los invito con esto, ¿no?, a que vean ustedes cómo hemos hecho uso, ¿no?, de las representaciones algebraicas, esta de aquí sobre todo, ¿no? Y con ella hemos operado con nuestros números de todo tipo, enteros, racionales, irracionales, ¿no? Y todos nos han dado respuestas sobre puntos que están en esta recta, ¿no? Puntos que a lo mejor visualmente son, digamos, ya difíciles de ubicar por toda la continuidad de la que hemos hablado de los números reales contenidos en la recta. Sin embargo, ahorita, digamos, la que tiene la mayor aceptación, digamos, sería nuestra representación algebraica. Con ella vamos a habituarnos a trabajar más si me acompañan en la siguiente de nuestras sesiones.